Jonás se disgustó mucho con Dios. ¿Cuál fue el motivo por el que Jonás haya renegado de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive? El motivo es de que a veces no alcanzamos a comprender que Dios es bueno y Dios hace salir el sol para los que siguen sus mandatos y para los malvados. Hoy amanecimos en un día nublado. ¿Y cuánto desearíamos que en unos minutos más comenzara a brillar el sol y que nos empezara a calentar? Pero el sol no saldrá solamente para los que venimos a misa, para los que recibimos la comunión, para los que rezamos en la mañana. El sol sale para todos, buenos y malos. Así es la bondad de Dios. Y así también nosotros debemos de aprender a apreciar cómo es Dios. Jonás cayó en el error en el que muchas veces nosotros como creyentes caemos. Quererle enseñar a Dios cómo se debe de ser Dios. A veces pareciera que nosotros le decimos a Dios cómo tiene que dirigir su comportamiento. Y si no me hace caso, entonces no es mi verdadero Dios. Y me desvío a otro tipo de dioses. ¿Cuánta gente trae tanto odio en su corazón que quisiera que sus enemigos fueran totalmente destruidos? No vayamos muy lejos. Nuestra misma sociedad mexicana, ¿cuánto odio se ha sembrado últimamente por los ricos? ¿Cuánto odio se ha sembrado por la gente a la que le va bien? A ver, si yo soy pobre, si a mí me va mal, odiando a los ricos, ¿voy a resolver mis problemas? No, por supuesto que no. ¿Y qué me enseña mi Dios? ¿Que me ponga a odiar a los que no son como yo? Por supuesto que no. Lo que nuestro Dios nos enseña, y es algo de la pedagogía de la primera lectura, es que lo que no funciona según el plan establecido por Dios, como la ciudad de Nínive, antes que destruirla, nuestro Señor quiere que se convierta y cambie. Porque nuestro Dios en su infinita bondad nos dice: no quiero la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Eso es lo que quiere nuestro Dios, fruto de su inmensa bondad. Si cuando nosotros, como el caso de la primera lectura, le pone un ejemplo evidente a Jonás, y Jonás aún así dice: y aún así me quiero morir. El Señor, si nos aniquilara cuando le fallamos, ¿quién de nosotros existiera? Nuestro Señor es bueno y clemente, le hemos dicho en el Salmo responsorial. Es compasivo, nos tiene paciencia y busca que nos convirtamos a su palabra, que nos convirtamos para vivir en su amor, porque Él es entrañablemente compasivo.
todo amor y lealtad, lento a la cólera. Ese es nuestro Dios, queridos hermanos, hermanas. Por lo tanto, antes que salir a odiar al que no actúa como yo, lo que debemos aprender de esta primera lectura y del Salmo responsorial es que más bien me debo de fijar lo que hay dentro de mí y darme cuenta que yo soy el primero que muchas veces le fallo a mi Señor. Y si realmente mi Señor hiciera cumplimiento a mi petición de destruir a los malvados, yo sería el primer destruido por delante. Nuestro Dios no aniquila lo que no funciona. Nuestro Dios busca su conversión. Busca que vuelvan a la armonía de la creación, a la armonía y comunión con su palabra y con sus enseñanzas. En este contexto aparece en el Evangelio la narración del evangelista San Lucas sobre la enseñanza del Padre Nuestro. Nosotros pudiéramos decirle: muy bien, Señor, ya nos mostraste que la actitud de Jonás no es una actitud adecuada para dirigirnos a Dios. Ya me enseñaste que tú eres un Dios bueno y compasivo y que no quieres la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y crea. Bien. Ahora como creyentes le decimos al Señor: ya que nos has enseñado lo que no te agrada, enséñanos cómo te agrada, a que nos dirijamos hacia ti. Los seguidores de Jesús, algunos de ellos indudablemente fueron seguidores de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les enseñó a orar. Yo me pregunto, ¿cómo habría sido la oración que les habría enseñado Juan el Bautista? Lo ignoro, pero me imagino que sería de acuerdo al liderazgo de Juan el Bautista, un bautismo de conversión, una actitud de purificación, preparar los senderos, allanar los caminos, ir delante del Señor para anunciar que ya viene a salvarnos. De acuerdo a la personalidad de Juan el Bautista, fueron enseñados sus discípulos. Pero hoy día nosotros sabemos que el centro de nuestra fe no es Juan el Bautista. El centro de nuestra fe es Jesucristo resucitado. Y tenemos que acudir entonces nosotros a ese Jesús resucitado y decirle: Señor, enséñame a orar. Y no solamente enséñame a orar de manera privada en mi habitación o en el oratorio, sino la expresión de los discípulos es en plural. Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo debiera orar un feligrés de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen? ¿Cómo debiera orar una persona que ya tomó su retiro de evangelización? ¿Cómo debiera orar un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? ¿Cómo debiera orar la persona cuando está participando activamente en la Santa Misa? ¿Cómo debiera orar? Se lo hemos preguntado a Jesús resucitado. Pues yo creo que es un buen día para decirle: Señor Jesús, tú que has resucitado y te haces presente en el Santísimo Sacramento del altar, te haces presente en mi pequeña comunidad,
te haces presente en mi ministerio, te haces presente en mi comunidad parroquial. Enséñame a orar, como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Y seguramente, si mostramos nosotros esa docilidad y esa humildad al Señor, seguramente nos enseñará a orar. Señor Jesús, ¿cómo debe orar un sacerdote? ¿Cómo debe de orar un seminarista? ¿Cómo debe de orar un matrimonio? ¿Cómo debe de orar una persona consagrada? ¿Cómo debe de orar un padre, una madre? ¿Cómo debe de orar un hijo soltero? Cada uno, si bien tenemos el mismo común denominador, cada uno de nosotros debemos también de encontrar la particularidad propia que nos une a nuestro Señor resucitado y que nos une también a nuestra condición de vida en este momento de manera concreta. Yo creo, solo como para resumir este punto, que una persona evangelizada, que vive su fe sirviendo en un ministerio, el lugar idóneo para orar de manera comunitaria, además de la celebración de la Santa Misa, que es por supuesto la oración más completa y más excelente, la celebración de la Santa Misa, de acuerdo a nuestro plan pastoral y a todo lo que se nos ha enseñado en los 44 años de vida de nuestra comunidad parroquial. Después de la misa, una persona que vive la fe, que ha recibido un retiro, que sirve en un ministerio, el mejor lugar para orar, lo digo sin temor a duda, sería su pequeña comunidad. Nos lo han enseñado hasta el cansancio en nuestra diócesis y en los planes pastorales que hemos vivido. ¿Cuántos de nosotros anhelamos el poder vivir la experiencia de una pequeña comunidad donde Jesucristo resucitado se hace presente y donde nosotros oramos junto a Él? Quienes aún no han tenido esta experiencia del encuentro personal con el Dios vivo, aquí tenemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen. Venir a visitarla, venir a rezarle un Ave María, venir al oratorio, venir a estar un rato con Jesús sacramentado y, por supuesto, la celebración de la Santa Misa. Entonces, más que ver lo que le hace falta a los demás, debemos mirar lo que nos hace falta a nosotros y mirar atentamente a Jesucristo, que hoy podríamos decir que el mensaje que se nos quiere transmitir en este día, que la oración cristiana es fundamental, pero es fundamental no como yo la percibo, sino como Jesús nos enseña, como nos enseña la Santa Madre Iglesia, como se nos ha enseñado desde que recibimos el catecismo. Jesús nos dice que Dios es nuestro Padre y que el Creador viene a nuestro encuentro como Padre que es de todos nosotros. El Padre de un pueblo que eligió en el Antiguo Testamento, pero también es Padre de los que han sido consagrados en Jesucristo. Dios es nuestro Abba y debemos relacionarnos a Dios en esa relación íntima de padre e hijos en plural. Yo no me relaciono con Dios como hijo único, porque Dios jamás concibe el término de que somos hijos únicos. Nosotros somos parte de un pueblo
y debemos dirigirnos a nuestro Padre Dios de manera comunitaria. Y yo pudiera en este momento detenerme a analizar el Padre Nuestro, pero quisiera mejor terminar con aquel ferviente deseo que subyace en la oración del Padre Nuestro de parte de Jesús. Los discípulos de alguna manera le dicen a Jesús: nosotros sabemos cuál es la esencia de Juan el Bautista, de qué manera ejerce su liderazgo, cuáles son los puntos más importantes por los que Juan Bautista se ha entregado y se ha consagrado plenamente a Dios. Y los discípulos quieren saber lo mismo respecto de Jesús. Y Jesús, entre las primeras peticiones, nos aclara una realidad que a veces parece que a nosotros se nos olvidara: la realidad del cielo. Y nuestra necesidad o nuestro deseo de santificar permanentemente a nuestro Padre Dios, con lo que hago, con lo que soy, con lo que existo. Dice el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Una manera de vivir ese cuarto mandamiento respecto a Dios es santificarlo con mi vida, con mis obras, con mi pensamiento, con mi forma de actuar. Y termino con esta realidad, que Jesús nos muestra cómo Él desea que nosotros la deseemos, porque no es otra cosa que el resumen de su predicación del Evangelio: el reino de los cielos. Una realidad que nos invita a vivir, y no necesitamos morirnos para poder experimentarla ya, aquí y ahora. Por eso nos dice Jesús que cuando nos dirijamos a nuestro Dios, le pidamos fervientemente: venga a nosotros tu reino. ¿Se fijan lo que le estamos pidiendo? Que venga el reino de Dios es que yo viva una vida de hijo suyo, que yo viva como hijo de Dios, que yo viva una relación íntima con Jesús resucitado, que yo viva los valores del Evangelio en mi vida cotidiana, en cualquier acción que yo desarrolle, de tal manera que la gente ordinaria ve solamente la vida terrena. En cambio, quienes ya nos atrevemos a vivir los valores del reino, vemos algo más allá, más trascendente, que está por encima de los meros elementos fundamentales de la vida terrena. Pues pidámosle al Señor que nos siga enseñando a hacer oración y que nos permita ya aquí y ahora vivir las realidades del reino como se lo pedimos en el Padre Nuestro. Por supuesto, a ejemplo de nuestra Madre Santísima, la bienaventurada Virgen María. Que así sea. Que así sea.